Antes de comenzar, si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así ayudas a que este mensaje de calma y sabiduría llegue a más personas que lo necesitan. Tu apoyo permite que estos espacios de transformación interior sigan existiendo. Ahora sí, respira profundo. Exhala lento y deja atrás el peso del día. Este momento es solo para ti. Mientras tu cuerpo descansa, tu mente se vuelve más receptiva, más silenciosa, más abierta. No necesitas esforzarte ni entender nada, solo escucha. Esta noche el sueño se convierte en un terreno fértil donde la claridad, la templanza y la fortaleza comienzan a echar raíces. La filosofía estoica no duerme contigo para distraerte, sino para ordenarte desde dentro. Los estoicos sabían que la noche es un umbral, un espacio donde la mente deja de resistirse y empieza a integrar. Mientras duermes, tu inconsciente escucha, y lo que escucha lo aprende, lo que aprende lo repite. Por eso este momento es tan poderoso. Antes de cerrar los ojos y comenzar esta meditación, quiero que tomes un momento para ti. Escribe en los comentarios: esta noche empiezo mi cambio. Hazlo como un acto de conciencia, como una promesa de que a partir de hoy eliges descansar con calma, sin culpa, sin ruido, sin cargas innecesarias. Que esta frase sea tu llave para entrar en un sueño lleno de paz y crecimiento interior. Comencemos. Meditación 1. El único poder real está dentro de ti. Cuando entiendes que no todo merece tu energía, algo cambia por dentro. Dejas de reaccionar automáticamente, de discutir con lo inevitable, de desgastarte intentando controlar personas, tiempos o resultados que no te pertenecen. Empiezas a mirar hacia adentro y descubres que ahí existe un territorio firme, estable, que nadie puede invadir si tú no lo permites. Ese descubrimiento no es teórico, es visceral. Se siente como soltar una carga invisible que llevabas desde hace años sin darte cuenta. Hay una diferencia enorme entre resignarse y gobernarse. Resignarse es rendirse al caos. Gobernarse es elegir conscientemente cómo responder a lo que ocurre. Cuando decides gobernar lo que sí depende de ti, recuperas algo que muchos han perdido sin notarlo: autoridad interna. No necesitas controlar el entorno cuando sabes regular tu mente. No necesitas imponerte cuando sabes sostenerte. La calma deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural. Según el estoicismo, la libertad interior nace al distinguir lo controlable de lo externo, entrenando juicio, intención y respuesta consciente, cultivando fortaleza emocional, claridad mental y serenidad frente a circunstancia. Cada vez que intentas controlar lo externo, pagas un precio emocional: ansiedad, frustración, irritación constante. En cambio, cuando rediriges tu atención hacia tus decisiones, tus valores y tus límites, ocurre algo silencioso pero poderoso. El mundo deja de empujarte. Siguen ocurriendo cosas, siguen existiendo imprevistos, pero ya no te rompen. Por dentro aprendes a estar firme incluso cuando todo alrededor es incierto. Gobernarte no significa volverte frío ni distante, significa no regalar tu estabilidad a estímulos que no la merecen. Significa entender que una provocación solo tiene poder si tú decides responder. Desde el impulso, cuando eliges pausar, observar y responder con intención, tu mente deja de ser un campo de batalla y se transforma en un espacio de dirección. Este entrenamiento no ocurre de un día para otro, es un proceso diario de pequeñas elecciones. Elegir no reaccionar de inmediato, elegir no dramatizar, elegir no interpretar todo como un ataque personal. Cada elección refuerza una identidad interna, alguien que se gobierna, y esa identidad genera respeto propio que es más sólido que cualquier aprobación externa. La mayoría de las personas viven agotadas porque intentan cambiar lo que no controlan y descuidan lo único que sí pueden entrenar. Tú no puedes decidir cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir cómo te afecta. No puedes controlar el pasado, pero sí el significado que le das. No puedes garantizar resultados, pero sí la coherencia con la que actúas. Ahí reside el verdadero poder. Cuando gobiernas tu atención, gobiernas tu experiencia. La mente deja de saltar de problema en problema y empieza a moverse con propósito. Ya no te pierdes en escenarios imaginarios ni en diálogos internos interminables. Te vuelves más presente, más sobrio, más claro. Y esa claridad se refleja en tu forma de hablar, de moverte y de decidir. Nada externo tiene poder real sobre tu paz si tú no se lo concedes. Esta idea, cuando se integra de verdad, transforma la forma en que enfrentas la vida. Dejas de pedirle al mundo que sea distinto y empiezas a ser tú quien se vuelve más firme.
No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. El punto desde el cual respondes. Gobernarte es un acto silencioso. Nadie lo aplaude, nadie lo nota de inmediato, pero se siente. Se siente en la calma que vos te aparece en medio del caos, en la dignidad con la que atraviesas la dificultad, en la libertad de no depender de lo externo para estar en equilibrio. Y cuando eso ocurre, ya no buscas control afuera porque has recuperado el dominio interno que siempre estuvo ahí. Cuando sostienes este dominio interno, incluso el ruido pierde fuerza. Las urgencias se diluyen y descubres que vivir con propósito no exige controlar la vida, sino responder con firmeza, paciencia, coherencia y respeto por tu propia energía diaria. Siempre consciente, constante meditación. 2. Soltar no es perder, es liberarte. Aferrarte no te hace fuerte, te vuelve rígido, y todo lo rígido termina rompiéndose. Cuando insistes en sostener lo que ya cumplió su ciclo, no conservas nada, solo prolongas el desgaste. El cansancio que sientes no viene de la pérdida, viene de la resistencia. La mente se agota cuando pelea contra lo inevitable. El cuerpo se tensa cuando el alma no acepta. Soltar no es perder, es dejar de sangrar. Por dentro hay recuerdos que no duelen por lo que fueron, sino por cómo los sostienes. Escenas que repites, palabras que revisas, finales que intentas corregir mentalmente. Esa repetición no es amor, es apego. Y el apego no protege. Encadena, mientras más te aferras, más dependes de algo que ya no está bajo tu control. Y esa dependencia te roba presencia, claridad y energía. Según el estoicismo, la sabiduría surge al aceptar la transitoriedad, comprender que nada es posesión eterna y entrenar la mente para fluir sin apego, manteniendo serenidad frente a la pérdida. Soltar no es olvidar ni negar lo vivido, es dejar de exigirle al pasado que regrese. Es permitir que la experiencia se quede como aprendizaje y no como prisión. El sabio no arranca los recuerdos, les quita el poder, no necesita borrar, necesita integrar. Cuando sueltas con conciencia lo vivido, deja de gobernarte. El apego suele disfrazarse de lealtad, pero en realidad es miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al vacío. Miedo a no saber quién eres sin eso que perdiste. Pero ese vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para que algo nuevo surja, para que tú te redefinas sin las cargas antiguas. Mientras sigas aferrado, ese espacio no existe. La vida no te quita cosas para castigarte, te las retira cuando ya no pueden acompañarte a la siguiente etapa. Resistirte a eso es como intentar detener un río con las manos. No solo no funciona, te desgasta. Cuando confías en el flujo, el esfuerzo innecesario desaparece. No porque todo sea fácil, sino porque dejas de luchar contra lo que no depende de ti. Soltar también implica renunciar a ciertas narrativas, la de víctima, la de injusticia permanente, la de si hubiera sido distinto. Esas historias mantienen vivo el apego. Cuando las observas con honestidad, notas que ya no te sirven. El sabio no se aferra a versiones que le quitan paz, aunque alguna vez le vieron sentido. Hay una calma especial que aparece cuando dejas de retener. No es euforia, es alivio. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Respiras mejor, duermes distinto. Tu atención deja de estar fragmentada entre lo que fue y lo que es. Empiezas a vivir donde estás, no donde estuviste. Soltar sin resentimiento es una de las formas más altas de dominio interno. El resentimiento mantiene el vínculo activo, aunque sea doloroso. Soltar con dignidad rompe el lazo invisible. No necesitas cerrar con palabras, ni con explicaciones, ni con gestos finales. El verdadero cierre ocurre cuando ya no necesitas que algo sea diferente para estar en paz. El sabio disfruta lo que llega sin creer que le pertenece. Agradece, cuida, vive plenamente, pero no confunde experiencia con posesión. Por eso cuando algo se va, duele, pero no destruye. El dolor pasa, la claridad queda, y esa claridad te vuelve más ligero, más estable, más dueño de ti mismo. Soltar es una decisión que se toma. Muchas veces no es un acto único, es una práctica. Cada vez que la mente vuelve al apego, elige soltar de nuevo. Y en esa repetición consciente se forma la sabiduría. No una sabiduría teórica, sino una que se siente en el pecho. La certeza de que nada externo define tu equilibrio. Cuando aprendes a soltar, descubres que no pierdes identidad, la recuperas. Ya no estás atado a lo que fue, estás disponible para lo que es, y desde ahí la vida fluye, sin forzar, sin arrastrarte, sin romperte, porque tú también aprendiste a fluir con ella. Meditación 3. Nada externo merece tu paz. Cuando dejas de reaccionar a cada estímulo externo, algo dentro de ti se estabiliza.
Ya no te mueves al ritmo de las palabras ajenas ni ajustas tu valor según miradas, elogios o críticas. Comprendes que la mayoría de las opiniones no hablan de ti, sino del estado interno de quien las emite. Esa comprensión no te vuelve indiferente a la vida, te vuelve inmune al ruido innecesario. La dependencia emocional de la aprobación es una forma silenciosa de esclavitud. Mientras necesites validación externa para sentirte suficiente, cualquier comentario tiene poder sobre tu ánimo. Un elogio te eleva por unas horas, una crítica te arrastra por días. Vives oscilando sin centro propio. La verdadera estabilidad comienza cuando tu identidad deja de estar en manos de otros. Según el estoicismo, la indiferencia ante lo externo surge al reconocer la impermanencia. Entrenar el juicio interno y sostener el valor propio sin depender de aplausos ni rechazos, manteniendo equilibrio emocional constante. Indiferencia no significa frialdad ni desprecio. Significa no permitir que lo externo gobierne tu mundo interno. Puedes escuchar una opinión sin absorberla. Puedes recibir una crítica sin convertirla en sentencia. Puedes disfrutar un reconocimiento sin construir tu autoestima sobre él. Esa distancia consciente es una forma de inteligencia emocional profunda. Cuando comprendes que todo es pasajero, incluso la opinión que hoy parece definitiva, dejas de sobrereaccionar. Las palabras llegan, se escuchan y se van. No se instalan, no echan raíces. Tu centro permanece firme, porque no está construido sobre lo mutable. Está sostenido por principios, coherencia y respeto propio. Muchos sufren no por lo que ocurre, sino por lo que interpretan. Una frase, un gesto, una ausencia. Y la mente construye historias completas, historias que erosionan la calma y distorsionan la realidad. La indiferencia estoica no corta ese proceso. No niega lo que ocurre, pero no lo dramatiza. Observa sin exagerar. Cuando tu valor no depende de opiniones ajenas, recuperas libertad. Libertad para actuar según tus convicciones, no según expectativas externas. Libertad para equivocarte sin destruirte. Libertad para avanzar sin pedir permiso emocional. Esa libertad no se anuncia, se siente. Se refleja en una presencia más sobria, más tranquila, más segura. El elogio es agradable, pero no define. La crítica puede ser útil, pero no determina. El problema surge cuando confundes estímulo con identidad. Cuando crees que lo que dicen de ti es lo que eres el sabio. Separa ambos planos, usa lo útil, descarta lo innecesario y no se deja arrastrar por ninguno. La indiferencia ante lo externo también reduce el miedo al rechazo. Ya no actúas para evitar juicios, actúas desde convicción. Y cuando alguien desaprueba, no lo tomas como amenaza, sino como diferencia. Esa postura te da una calma que no depende de circunstancias favorables. Hay una fortaleza silenciosa en quien no necesita demostrar nada. No responde impulsivamente, no se defiende de todo, no explica en exceso. Sabe quién es y actúa en consecuencia. Esa coherencia interna es más poderosa que cualquier argumento externo. Cuando entrenas esta indiferencia, tu energía se conserva. Dejas de gastar atención en debates innecesarios, en comparaciones constantes, en validaciones efímeras. Esa energía vuelve a ti y se traduce en claridad, enfoque y estabilidad emocional. No se trata de volverte insensible, sino de elegir qué merece tu reacción. No todo requiere respuesta. No todo merece espacio en tu mente. Aprender eso es una forma de madurez profunda. La vida se vuelve más simple cuando filtras con conciencia, tu centro permanece firme. Cuando no lo colocas fuera. Cuando entiendes que el valor propio no fluctúa con opiniones cambiantes. Hoy alguien te admira, mañana te critica. Ambas cosas pasa. Lo que queda es tu forma de conducirte, tu carácter, tu dominio interno. La indiferencia ante lo externo no te aísla, te protege. No te desconecta de los demás, te conecta contigo. Y desde ese lugar estable puedes relacionarte con el mundo sin perderte en él. Ahí descubres que la verdadera fuerza no es imponerse, sino permanecer intacto. Meditación 4. Amar tu destino lo transforma. Hay un punto en el que dejar de resistirte cambia por completo tu relación con la vida. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no peleas contra lo que es. Cuando algo ocurre y tu primera reacción deja de ser «esto no debería pasar», la energía se reordena. El sufrimiento innecesario, se reduce, la mente deja de empujar en dirección contraria a los hechos. Empiezas a caminar con la realidad, no contra ella. Amar tu destino no significa romantizar el dolor ni justificarlo. Injusto significa comprender que cada experiencia trae consigo una lección específica que no llegó por error. Aquello que hoy te incomoda está moldeando una parte de ti que aún no ves con claridad.
La resistencia prolonga el dolor. La aceptación consciente lo transforma, y cuando esa aceptación se vuelve activa, deja de ser resignación y se convierte en fortaleza. Según el estoicismo, amor fati es abrazar cada acontecimiento como necesario, entrenando la mente para ver sentido incluso en la dificultad, aceptando el orden de la vida con voluntad firme y serenidad interior. La vida no responde a tus preferencias personales, responde a leyes más amplias. Cuando intentas forzarla a cumplir expectativas rígidas, te fracturas por dentro. En cambio, cuando decides alinearte con lo que ocurre incluso con lo que duele, algo en ti madura, no te vuelves pasivo, te vuelves adaptable. Y la adaptabilidad es una forma superior de poder. Cada obstáculo trae un entrenamiento oculto. La pérdida fortalece la capacidad de soltar. El rechazo pule la dignidad interna. El fracaso enseña precisión. La incomodidad desarrolla carácter. Nada llega vacío, pero solo quien deja de preguntarse ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarse ¿para qué? Accede a esa comprensión. Ahí el destino deja de sentirse como castigo y empieza a percibirse como preparación. Amar lo que ocurre no significa disfrutarlo en el momento, significa confiar en que cumple una función. Hay experiencias que solo se entienden en retrospectiva. Si hoy intentas juzgarlas desde el dolor, te perderá su propósito. El sabio espera, observa y permite que el tiempo revele la utilidad de lo vivido. Cuando adoptas esta mirada, la queja pierde sentido. No porque desaparezca la dificultad, sino porque entiendes que protestar no cambia. El hecho solo te desgasta la energía que antes usabas para resistir. Ahora se dirige a adaptarte, aprender y responder con mayor conciencia. Esa redirección interna es una forma profunda de libertad. Amor fati también implica dejar de dividir la vida en buena y mala. Esa división crea expectativas irreales. La vida es experiencia, no juicio moral. Algunas experiencias expanden, otras contraen, pero todas construyen. Cuando integras esto, dejas de pelear con tu propia historia. Ya no reniegas del pasado, lo incorporas. Hay una serenidad particular en quien ama su destino. No vive esperando condiciones perfectas para estar en paz. Aprende a estar en paz dentro de las condiciones que existen. Esa serenidad no es pasividad, es comprensión. Comprensión de que la vida no te debe comodidad, te ofrece crecimiento. Cuando algo no sale como esperabas, puedes verlo como interrupción o como corrección de rumbo. Muchas veces lo que parecía una pérdida evitó una destrucción mayor. Lo que parecía un atraso te protegió de un error. Lo que dolió te alejó de lo que no podía sostenerte. Amar tu destino es confiar en que incluso lo incomprensible tiene un orden. Esta postura fortalece el carácter. Te vuelves menos reactivo, menos quejoso, más presente. No huyes del dolor, lo atraviesas con dignidad. No idealizas el futuro, trabajas con el presente, y en ese proceso algo se estabiliza dentro de ti. La certeza de que puedes enfrentar lo que venga. La vida no te castiga, te entrena. Cada día es una sesión distinta. Algunas son suaves, otras exigentes, pero todas te preparan para un nivel mayor de conciencia. Cuando amas tu destino, dejas de pedir una vida distinta y te conviertes en alguien capaz de vivir plenamente la que te tocó. Y ahí, sin forzar nada, descubres una paz que no depende de circunstancias favorables, sino de una mente que aprendió a decir sí a la realidad. Meditación 5. La virtud es la verdadera felicidad. Cuando buscas felicidad afuera, te vuelves dependiente de resultados de personas de circunstancias que cambian sin pedir permiso. Esa dependencia crea ansiedad, porque todo lo externo es inestable. Hoy está, mañana, no. Por eso tanta gente vive inquieta, incluso cuando todo va bien. No han construido una base interna sólida. Han apostado su bienestar a factores que no controlan. La virtud no promete placer constante, promete estabilidad, y la estabilidad es más valiosa que cualquier pico emocional. Vivir con coherencia significa actuar alineado con lo que consideras correcto, incluso cuando nadie mira, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Esa coherencia genera respeto interno, y el respeto interno es una forma profunda de paz. Según el estoicismo, la felicidad surge al vivir conforme a la virtud, cultivando razón, templanza, justicia y coraje, entendiendo que el bien verdadero depende del carácter y no de circunstancias externas. La justicia ordena tu relación con los demás. La templanza regula tus impulsos, el coraje te permite actuar correctamente, aún con miedo. La coherencia une todo. Cuando estas cualidades dirigen tu conducta, algo se aquieta dentro de ti. Ya no necesitas probar nada. Ya no persigues validación constante. Sabes quién eres, porque tus acciones lo confirman.
El placer es volátil. El reconocimiento es inestable. Hoy te aplauden, mañana te ignoran. Si tu felicidad depende de eso, vives en una montaña rusa emocional. En cambio, la virtud no depende del clima social. Puedes perder estatus, dinero o comodidad y aún así conservar tu integridad, y nadie puede arrebatarte eso sin tu consentimiento. Ser virtuoso no es ser perfecto, es ser consciente, es elegir lo correcto incluso cuando lo fácil seduce. Es resistir impulsos que te darían alivio momentáneo, pero te dejarían vacío después. Cada vez que eliges la virtud sobre el impulso, fortaleces tu identidad, y una identidad fuerte reduce el ruido mental. Muchos confunden felicidad con estímulo. Creen que sentirse bien es estar excitado, entretenido o validado, pero esos estados duran poco y exigen dosis cada vez mayores. La virtud, en cambio, genera una satisfacción silenciosa y estable, no euforia, sino tranquilidad, no adrenalina, sino claridad. Cuando vives con coherencia, duermes distinto, no porque todo sea perfecto, sino porque no estás en guerra contigo. No hay autoengaño constante, no hay traición interna. Sabes que hiciste lo mejor posible con lo que sabías y tenías. Esa sensación es profundamente liberadora. La virtud también te vuelve menos manipulable. Quien se rige por principios no cambia de dirección por presión externa. Puede escuchar, aprender, corregir, pero no se vende. Esa firmeza atrae respeto auténtico, aunque no siempre aplausos inmediatos. Y el respeto auténtico pesa más que la aprobación superficial. La felicidad que nace de la virtud no depende de que todo salga bien, depende de que tú actúes bien. Esa distinción lo cambia todo. Incluso en la dificultad, conservas dignidad incluso en la pérdida. Mantienes carácter incluso en el error. Aprendes sin destruirte. No necesitas una vida extraordinaria para ser feliz. Necesitas una conducta íntegra. La paz no llega cuando controlas el mundo, llega cuando te gobiernas a ti mismo. Y ese gobierno se ejerce a través de decisiones diarias, pequeñas, silenciosas, consistentes. La virtud exige esfuerzo, pero libera el placer. Promete alivio, pero esclaviza. El reconocimiento halaga, pero condiciona la coherencia. En cambio, sostiene. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir sensaciones y empiezas a construir carácter. Nadie puede quitarte tu forma de actuar. Nadie puede obligarte a traicionarte sin tu permiso. Mientras conserves tu virtud, conservas tu centro. Y cuando tu centro está firme, la felicidad deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de vivir alineado contigo mismo, incluso cuando el mundo no coopera. Meditación 6. El silencio que te vuelve invencible. La calma no es ausencia de movimiento, es dominio. Es la capacidad de permanecer estable mientras todo alrededor intenta arrastrarte. Cuando tu mente se agita, reaccionas. Cuando se aquieta, eliges. Esa diferencia parece pequeña, pero define el rumbo de tu vida. La mayoría de los errores no nacen de malas intenciones, nacen de mentes aceleradas que confunden urgencia con importancia. El ruido interior consume energía sin que lo notes, pensamientos repetitivos, anticipaciones innecesarias, diálogos mentales que no conducen a nada. Ese desgaste constante debilita tu criterio, no te vuelve más atento, te vuelve más impulsivo. En cambio, cuando la mente se aquieta, aparece un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio vive tu verdadero poder. Según el estoicismo, la calma se cultiva entrenando el juicio racional, aceptando lo inevitable y regulando las emociones, permitiendo que la mente permanezca clara y firme ante cualquier circunstancia externa. La calma no significa indiferencia, ni desconexión significa no dejar que cada estímulo tome el control. Puedes sentir pero no desbordarte. Puedes pensar pero no enredarte. Puedes actuar pero sin precipitarte. Esa regulación interna es una forma de fortaleza que no se ve, pero se siente. Cuando estás en calma, tu percepción cambia. Ves con más claridad lo que antes parecía confuso. Detectas matices, anticipas consecuencias, eliges con mayor precisión, no porque seas más inteligente, sino porque tu mente no está saturada. La claridad no surge del exceso de análisis, surge del orden interno. El silencio interior no es vacío. Ese enfoque es energía que deja de dispersarse en reacciones inútiles y se concentra en lo esencial. Por eso la calma es poder, porque quien se domina no necesita imponerse, no eleva la voz, no acelera el paso, no se defiende de todo. Su presencia habla por él. La agitación te hace predecible. Basta presionarte un poco para que reacciones. La calma te vuelve impredecible,
porque no respondes desde el impulso, sino desde la elección consciente. Esa imprevisibilidad es una forma de ventaja silenciosa, no porque manipules, sino porque no te manipulan. Muchas personas confunden calma con debilidad, porque asocian fuerza con intensidad. Pero la intensidad sin control se agota rápido. La calma, en cambio, sostiene, permite resistir más tiempo, pensar mejor y actuar con mayor impacto. El sabio no gasta su energía en cada batalla, la reserva para lo que realmente importa. Cuando entrenas la calma, también entrenas la paciencia. Dejas de exigir respuestas inmediatas, resultados instantáneos, resoluciones rápidas. Comprendes que muchas cosas se aclaran solas y no las fuerzas. Esa comprensión reduce la ansiedad y mejora la toma de decisiones. No todo se soluciona. Acelerando, la calma también protege tus relaciones. Evita palabras dichas desde la irritación, gestos impulsivos, decisiones de las que luego te arrepientes. Te permite escuchar sin reaccionar, responder sin atacar, establecer límites sin perder dignidad. Esa forma de actuar genera respeto, incluso en situaciones tensas. No se trata de eliminar las emociones, sino de no ser arrastrado por ellas. La emoción surge, la observas, la dejas pasar. No te identificas con ella. Ese desapego consciente te devuelve el control. Ya no dices soy mi ira o soy mi ansiedad. Entiendes que son estados, no identidades. La calma se cultiva en lo cotidiano, en cómo respiras, cuando algo te molesta, en cómo decides no responder de inmediato, en cómo eliges el silencio cuando hablar solo empeoraría las cosas. Cada acto refuerza un hábito interno, y los hábitos internos definen tu carácter. Cuando tu mente se aquieta, tu energía deja de dispersarse. Dejas de vivir fragmentado entre preocupaciones pasadas y escenarios futuros. Vuelves al presente, y en el presente siempre hay más control del que creías. Ahí puedes actuar con intención. La calma no te aleja del mundo, te permite habitarlo sin perderte, te da firmeza sin predondo, rigidez, claridad sin frialdad, poder sin violencia. Es una fortaleza silenciosa construida día a día que nadie puede arrebatarte, porque nace de tu dominio interno. Y cuando esa fortaleza está presente, incluso el caos pierde autoridad sobre ti. Meditación 7. Disciplina mental. Libertad absoluta. La mente indisciplinada no descansa, se dispersa, salta de pensamiento en pensamiento como si cada estímulo fuera urgente, como si cada idea mereciera atención inmediata. Ese movimiento constante no es libertad, es desgaste. Cuando no eliges en qué pensar, otros lo hacen por ti. Noticias, recuerdos, miedos, comparaciones, todo entra sin filtro y termina gobernando tu estado interno. La disciplina mental no es rigidez, es dirección. No consiste en forzarte a pensar positivo, sino en aprender a elegir con qué dialogas internamente. Hay pensamientos que informan y otros que drenan. Hay ideas que construyen y otras que solo repiten ruido. Entrenar la mente es aprender a distinguirlos y actuar. En consecuencia, según el estoicismo, la libertad interior surge al entrenar el juicio, seleccionar pensamientos útiles y sostener atención consciente, reduciendo el ruido mental y fortaleciendo el carácter mediante práctica constante y razonada. Cada pensamiento sostenido deja una huella. Lo que repites se convierte en hábito y el hábito en carácter. Por eso la mente necesita poda. Así como un jardín se ahoga si no se cuida, tu mundo interior se llena de maleza si no intervienes. No todo lo que aparece en tu mente merece quedarse. Dejar ir pensamientos inútiles también es una forma de respeto propio. La disciplina mental comienza con la atención. Donde va tu atención, va tu energía. Si la regalas a preocupaciones que no puedes resolver ahora, te agotas. Si la inviertes en lo que sí depende de ti, te fortaleces. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de no seguirlos todos o observar sin engancharte. Es una habilidad que se entrena. Muchos confunden libertad con hacer lo que sienten, pero actuar sin dominio interno suele terminar en arrepentimiento. La verdadera libertad es poder elegir incluso cuando el impulso empuja en otra dirección. Esa elección consciente es un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. La mente disciplinada no se deja arrastrar por la emoción del momento. Siente, registra, pero no obedece automáticamente. Esa pausa interna cambia todo. Evita palabras dichas desde la ira, decisiones tomadas desde el miedo, promesas nacidas del entusiasmo pasajero. La disciplina mental protege tu coherencia. El ruido interno suele venir de la acumulación. Demasiada información, demasiadas comparaciones, demasiadas expectativas.
Simplificar es un acto de poder. Reducir estímulos innecesarios, limitar el consumo que no aporta, crear espacios de silencio. La mente necesita quietud para ordenarse. Sostener atención también implica compromiso. Compromiso con lo que eliges pensar, con lo que eliges alimentar. No puedes entrenar la mente solo cuando te sientes bien. La práctica real ocurre cuando estás cansado, frustrado o tentado a escapar. Ahí se forja el carácter. La disciplina mental no te vuelve frío, te vuelve estable. No elimina la emoción, la regula. No apaga el deseo, lo ordena. Cuando tu mente está entrenada, puedes atravesar situaciones intensas sin perderte en ellas. Mantienes el eje incluso cuando todo se mueve. Elegir pensamientos es elegir identidad. Si te hablas con dureza constante, construyes un enemigo interno. Si te hablas con honestidad y firmeza, construyes un aliado. La voz interior se entrena igual que cualquier otra habilidad. Con repetición, con conciencia, con paciencia. No necesitas controlar el mundo para sentirte libre. Necesitas gobernar tu atención. Cuando decides en qué enfocar tu mente, recuperas poder. El poder de no reaccionar a todo. El poder de sostener una dirección. El poder de avanzar sin ruido interno constante. La disciplina mental consciente no es un castigo, es una liberación. Te libera de pensamientos que no llevan a ningún lado. Te libera de impulsos que te debilitan. Te libera de vivir disperso. Y en esa liberación aparece algo sólido, una mente clara, un carácter firme, una sensación de dominio interno que no depende de circunstancias externas. Entrenar la mente es entrenar la vida. Cada día eliges si te gobiernas o te dispersas. Esa elección silenciosa repetida es la que transforma tu mundo interior y te vuelve verdaderamente libre. Meditación 8. Solo existe este instante. La mente suele estar en otro lugar. Repasa lo que ya pasó o anticipa lo que aún no existe. En ese movimiento constante pierde contacto con lo único que sostiene la vida, este instante. Mientras el cuerpo está aquí, la atención está atrapada en recuerdos o escenarios imaginarios, y esa desconexión es la raíz silenciosa de gran parte de la ansiedad, del cansancio mental y de la sensación de vacío. El pasado no puede tocarte si no lo visitas. El futuro no puede dañarte si no lo adelantas. Pero la mente insiste en habitar a ambos como si así pudiera protegerte. En realidad, te desgasta. Revivir lo que fue no lo corrige. Anticipar lo que vendrá no lo controla. Solo te roba presencia. Y sin presencia, incluso las cosas buenas pasan sin ser vividas. Según el estoicismo, vivir bien implica anclar la atención en el presente, aceptar el instante tal como es y actuar con conciencia ahora, liberándose del peso del pasado y de la ansiedad futura. Habitar el presente no es ignorar responsabilidades ni negar planes, es no perderte en ellos. Puedes aprender del pasado sin quedarte ahí. Puedes prepararte para el futuro sin vivir dentro de él. El problema no es recordar ni proyectar, es quedar atrapado. Cuando eso ocurre, la mente se fragmenta y la vida se vuelve pesada. La presencia tiene un efecto inmediato sobre el cuerpo. La respiración se vuelve más profunda, la tensión disminuye, los sentidos se activan. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos no porque el mundo cambió, sino porque tú volviste. Volviste a escuchar, a mirar, a sentir. Y en ese retorno hay una plenitud, simple, silenciosa, estable. La ansiedad siempre vive adelante, el arrepentimiento siempre vive atrás. El presente, en cambio, no exige interpretación, solo pide atención. Cuando estás aquí no necesitas controlar nada, solo responder. Y responder es más fácil que anticipar 1000 escenarios posibles. El presente es manejable, el resto es especulación. Muchas personas sienten que la vida se les escapa, pero en realidad son ellas las que no están. Comen sin saborear, hablan sin escuchar, caminan sin sentir el cuerpo, viven en automático. Recuperar el presente es recuperar la vida, no una versión ideal, sino la real, la única que existe. Cuando habitas el ahora, los problemas se reducen a su tamaño real. Lo que parecía inmenso en la mente se vuelve manejable en la experiencia directa. La mente amplifica el presente concreta. Por eso, el ahora es refugio no porque todo sea perfecto, sino porque deja de ser imaginario. La presencia también transforma la forma en que enfrentas el dolor. El dolor anticipado es más intenso que el real. Cuando dejas de adelantarte, descubres que puedes sostener lo que ocurre momento a momento, no todo a la vez, solo esto. Y eso cambia completamente la experiencia. Vivir en el presente no te vuelve pasivo,
te vuelve preciso. Tus decisiones nacen de lo que está ocurriendo, no de miedos heredados ni de expectativas irreales. Actúas con mayor claridad porque no estás dividido entre tiempos, estás entero. El instante actual es el único lugar donde puedes actuar, amar, decidir, corregir. Todo lo demás es memoria o imaginación. Cuando entiendes esto, dejas de postergar la vida. No esperas a que algo pase para estar en paz. Usas este momento como base. La plenitud no es un estado futuro, es una forma de estar, y esa forma de estar solo puede darse ahora, no mañana, no cuando todo se resuelva. No cuando llegue algo nuevo aquí, incluso en medio de la incomodidad, incluso en la incertidumbre. Habitar el presente es un entrenamiento diario. Cada vez que la mente se va, vuelves. Sin violencia, sin juicio, solo vuelves. Esa práctica repetida fortalece la atención y debilita la ansiedad. No porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejan de dominarte. Cuando estás presente, la vida deja de ser una carrera y se convierte en experiencia. No corres detrás del tiempo, caminas con él. Y en ese ritmo más humano, más consciente, descubres que la plenitud no estaba lejos, estaba esperando a que regresaras. A este instante. Meditación 9. La soledad que te fortalece. Hay un momento en el que el ruido externo deja de ayudarte y empieza a confundirte. Conversaciones innecesarias, estímulos constantes, validación permanente. Todo eso puede entretener, pero también debilita. Cuando siempre estás acompañado, distraído o validado, rara vez te escuchas, y sin escucharte, no te conoces. La soledad consciente aparece entonces no como castigo, sino como regreso. Estar contigo mismo puede incomodar al inicio. Aparecen pensamientos que evitabas, emociones que no habías ordenado, preguntas que no tenían espacio. Pero esa incomodidad no es señal de daño, es señal de profundidad. La mente cuando se queda sola empieza a revelar lo que necesita ser atendido, y ahí comienza la fortaleza real. Según el estoicismo, la soledad consciente fortalece al individuo, al permitir autoobservación, claridad mental y dominio interno, cultivando autosuficiencia emocional y desapego del ruido externo. Para vivir con mayor equilibrio. La soledad que fortalece no es aislamiento emocional ni rechazo del mundo. Esa elección es decidir retirarte del exceso para reencontrarte con lo esencial. Cuando eliges estar solo, sin huir de ti, descubres que no necesitas tanta estimulación para sentirte completo. Empiezas a sostenerte desde dentro. Quien no sabe estar solo suele depender. Depender de compañía, atención, de aprobación. Esa dependencia vuelve vulnerable porque cualquier ausencia se vive como amenaza. En cambio, cuando aprendes a estar contigo, la ausencia deja de doler como abandono y empieza a sentirse como espacio. Espacio para pensar, ordenar, crecer. La soledad consciente ordena la mente sin interferencias constantes. Los pensamientos se acomodan, lo urgente pierde fuerza, lo importante emerge. Empiezas a distinguir qué cargas no eran tuyas, qué preocupaciones heredaste, qué deseos no te pertenecen. Esa claridad solo aparece en silencio. También fortalece la identidad. Cuando estás solo no actúas para impresionar, no adaptas tu discurso, no editas tu forma de ser. Eres. Y al ser sin testigos te conoces con honestidad. Esa honestidad construye amor propio real, no basado en comparación, sino en aceptación. El amor propio no nace del aplauso, nace del respeto interno. Y el respeto interno se cultiva cuando cumples contigo, cuando te escuchas, cuando no te abandonas. Soledad consciente te da ese espacio para cumplirte, para observarte sin juicio, pero sin engaño. Muchas personas temen la soledad porque la confunden con vacío. Pero el vacío no está en la soledad, está en la falta de conexión interna. Cuando te conectas contigo, la soledad se vuelve fértil. Aparecen ideas, decisiones, comprensiones que antes no tenían lugar. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve nutritivo. La soledad también te vuelve menos manipulable. Quien sabe estar solo no tolera relaciones que drenan, vínculos que exigen sacrificio constante, dinámicas que confunden amor con dependencia. No porque se vuelva frío, sino porque ya no necesita llenar vacíos con presencia ajena. Aprender a disfrutar tu propia compañía cambia la forma en que eliges a los demás. Ya no eliges por necesidad, eliges por afinidad. Ya no te aferras, compartes. Ya no temes perder porque no te pierdes a ti mismo en el proceso. La soledad consciente es un entrenamiento. No se trata de encerrarte, sino de crear momentos deliberados de retiro. Caminar sin estímulos, escribir, pensar, respirar sin distracción. Esos momentos fortalecen la mente, igual que el ejercicio fortalece el cuerpo. Al inicio cuesta,
luego se vuelve indispensable. Cuando te vuelves capaz de estar solo, algo se estabiliza. No buscas constantemente afuera lo que ya tienes dentro. No te dispersas tanto. No reaccionas con urgencia ante cada vacío temporal. Descubres que tu presencia es suficiente para sostenerte. La invulnerabilidad no consiste en no sentir, sino en no depender. Y la soledad consciente te enseña justamente eso, a sentir sin colapsar, a pensar sin ruido, a existir sin necesitar confirmación constante. Desde ahí vuelves al mundo más entero. La soledad que fortalece no te aleja de los demás, te acerca a ti. Y cuando estás bien contigo, las relaciones dejan de ser refugio y se convierten en elección. Ahí florece una calma distinta, un amor propio sólido, una claridad que no se pierde aunque el mundo haga ruido. Meditación 10. Convierte el dolor en poder. El dolor no llega para destruirte, llega para revelarte. Revela límites, apegos, ilusiones, expectativas mal colocadas. Cuando algo duele es porque tocó una fibra que estaba viva, no porque seas débil. La herida señala un punto de crecimiento pendiente. Ignorarla solo la infecta. Escucharla la transforma. La mayoría huye del dolor porque lo asocia con fracaso. Pero el dolor no es el enemigo, es el mensajero. Trae información cruda, directa, imposible de ignorar. Si lo tapas con distracciones, vuelve más fuerte. Si lo enfrentas con conciencia, se vuelve guía. La diferencia entre quedar marcado o quedar formado está en cómo lo atraviesas. Según el estoicismo, el dolor es materia de entrenamiento. Al observarlo sin huir, se transforma en comprensión, fortaleza y dominio interno, convirtiendo la adversidad en herramienta consciente de crecimiento. Escuchar el dolor no es recrearse en él, es permitir que hable sin convertirlo en término. Identidad, no eres tu herida. Eres quien puede aprender de ella cuando dejas de preguntarte por qué me pasó y pasas a qué me está mostrando. El sufrimiento cambia de función, deja de ser castigo y se convierte en maestro. Toda herida encierra una lección específica. El rechazo enseña desapego, la pérdida enseña presencia, la traición enseña discernimiento, el fracaso enseña humildad y precisión. Nada de eso llega al azar. Cada experiencia afila una parte distinta de tu carácter. Resistirte a aprender prolonga el dolor. Aprender lo convierte en poder. Transmutar no es borrar, es integrar. Es permitir que la experiencia se asiente, se comprenda y se transforme en criterio. Cuando integras una herida ya no reaccionas igual ante situaciones similares, no porque te vuelvas insensible, sino porque te vuelves más consciente. Ese cambio interno es poder real. El dolor cuando no se procesa se convierte en miedo, y el miedo dirige decisiones pobres. En cambio, cuando se procesa con honestidad se convierte en claridad. Te muestra qué no volver a tolerar, qué límites establecer, qué patrones romper. Esa claridad evita futuros sufrimientos. Eso es transmutación. Hay una energía contenida en el dolor, energía que antes estaba dispersa en expectativas, apegos o ilusiones. Cuando esas estructuras se rompen, la energía queda disponible. Si no sabes qué hacer con ella, se convierte en resentimiento. Si la diriges con conciencia, se convierte en determinación. La transmutación ocurre cuando eliges responder en lugar de reaccionar. Cuando decides usar lo aprendido para actuar mejor, no para vengarte, para fortalecerte, no para endurecerte. La diferencia es sutil, pero define tu rumbo. Endurecerte te aísla, fortalecerte te centra. El dolor también depura, se lleva lo superficial, lo innecesario, lo que no podía sostenerte. Duele porque arranca capas, pero esas capas no eran esencia. Al soltarlas quedas más liviano, más auténtico. Esa autenticidad es una fuente de poder silencioso. Quien ha atravesado el dolor con conciencia desarrolla una presencia distinta. No necesita imponerse. No se desmorona ante la dificultad. No se pierde en la queja. Sabe que puede atravesar. Esa certeza no se aprende leyendo, se forja viviendo. Y una vez forjada, nadie puede quitártela. Transmutar el dolor en poder también implica cerrar ciclos sin resentimiento. El resentimiento mantiene la herida abierta. La comprensión, la cicatriz. No justificas lo que pasó, lo integras. No olvidas, aprendes. Ese aprendizaje te vuelve más preciso en tus elecciones futuras. Cuando miras atrás y entiendes que lo que te hirió te formó, algo se ordena tu historia. Deja de ser una cadena de injusticias y se convierte en un proceso de formación. No todo fue fácil, pero todo fue útil. Esa mirada cambia la relación con tu pasado. El poder no nace de evitar el dolor, nace de atravesarlo con dignidad. Cada vez que eliges aprender en lugar de huir, te vuelves más fuerte.
No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no te gobierna, y cuando el dolor deja de gobernarte, se transforma en una de las fuentes más profundas de sabiduría y carácter que puedes tener. Meditación 11. Todo cambia y eso te libera. Nada permanece igual por mucho tiempo, aunque la mente insista en fijar lo que conoce. Personas, emociones, circunstancias, incluso la versión que hoy crees ser, todo está en movimiento. El sufrimiento aparece cuando intentas congelar lo que por naturaleza fluye. Aferrarte a lo que cambia no lo detiene, solo te desgasta. Comprender esto no es resignarte, es alinearte con la realidad. La resistencia al cambio suele disfrazarse de lealtad, de esperanza o de miedo a perder, pero en el fondo es una negativa a aceptar el ritmo de la vida. Quieres que algo siga siendo como fue porque te daba seguridad, identidad o sentido. Sin darte cuenta conviertes esa necesidad en una carga, y cuanto más fuerte aprietas, más duele. Cuando inevitablemente se transforma, según el estoicismo, comprender la impermanencia permite aceptar el flujo natural de la vida, reducir el apego mental y responder con flexibilidad, cultivando libertad interior frente a los cambios inevitables. Aceptar que nada es permanente no te vuelve indiferente, te vuelve liviano. Sigues sintiendo, sigues valorando, sigues comprometiéndote, pero sin exigirle a la vida que se quede quieta. Disfrutas lo que llega sin creer que te pertenece. Agradeces lo que está sin miedo constante a perderlo. Esa postura cambia por completo tu experiencia diaria. El cambio no siempre avisa, a veces llega de forma abrupta, otras se filtra lentamente hasta que un día te das cuenta de que todo es distinto. Cuando tu mente está entrenada para aceptar la impermanencia, esos cambios no te rompen. Duelen, sí, pero no te desorientan. Sabes que el movimiento no es anomalía, es regla. La flexibilidad nace de esta comprensión. No rigidez emocional, no apego a narrativas antiguas, flexibilidad para soltar roles, expectativas, planes que ya no encajan. Flexibilidad para adaptarte sin perderte, porque adaptarte no es traicionarte, es responder con inteligencia a lo que es. Muchos conflictos internos surgen de vivir como si todo fuera definitivo, como si un error definiera toda tu vida, como si una pérdida fuera irreparable, como si un momento difícil fuera eterno. La impermanencia rompe esa ilusión, te recuerda que ningún estado es absoluto, ni el dolor, ni el éxito, ni la confusión, ni la calma. Cuando entiendes esto, aparece una ligereza distinta. No dramatizas cada giro, no sobredimensionas cada obstáculo. Sabes que pasará, no porque te escapes, sino porque todo pasa. Esa certeza no te vuelve descuidado, te vuelve sereno, te permite actuar sin pánico, decidir sin urgencia, esperar sin ansiedad. La impermanencia también te invita a vivir con más presencia. Si sabes que nada es permanente, valoras más el ahora. No postergas tanto, no das por sentado, no asumes que habrá tiempo infinito. Cada conversación, cada gesto, cada experiencia adquiere más peso, porque sabes que es transitoria. Aceptar el cambio no significa no planificar. Significa no aferrarte al plan como si fuera identidad. Planificas, actúas, te comprometes. Pero si la realidad gira, giras con ella. Esa capacidad de ajuste es una forma profunda de inteligencia emocional. El sufrimiento innecesario nace cuando confundes estabilidad con inmovilidad. La verdadera estabilidad no está en que nada cambie, está en tu capacidad de adaptarte, en saber quién eres incluso cuando el contexto se transforma, en no perder tu centro aunque el escenario sea distinto. Nada es permanente y eso incluye las etiquetas que te pones. No estás condenado a ser quien fuiste, no estás atrapado en un error pasado. No estás definido por una etapa difícil. El cambio también juega a tu favor. Cuando lo permites, te da oportunidades de reinventarte, de corregir, de crecer. Comprender la impermanencia te libera del miedo constante a perder porque entiendes que perder forma parte del movimiento, no del castigo. Y al entenderlo, dejas de vivir a la defensiva. Abres la mano, respiras distinto, caminas con menos peso. La vida se vuelve más simple cuando dejas de exigir permanencia. Aceptas los ciclos, aceptas los finales, aceptas los comienzos. Y en esa aceptación aparece una libertad silenciosa, la de no luchar contra lo inevitable, la de fluir sin perderte, la de vivir sabiendo que todo cambia y aún así estar en paz con ello. Meditación 12. El dominio de ti mismo es poder supremo. El verdadero poder no se nota desde afuera, no hace ruido, no se impone, no necesita demostrar nada.
Se manifiesta en el instante previo a la reacción, cuando algo te provoca y eliges no responder desde el impulso. En ese segundo silencioso se define tu soberanía. La mayoría vive reaccionando, pocos gobiernan. Reaccionar es fácil, basta un estímulo, una palabra, una mirada y el cuerpo responde. Solo elegir requiere presencia, requiere observar lo que surge sin obedecerlo automáticamente. Cuando logras eso, aunque sea por un momento, recuperas control. No del mundo, sino de ti. Y ese control es el único que importa según el estoicismo. El autodominio nace al entrenar la razón. Observar impulsos sin identificarse y elegir respuestas conscientes, fortaleciendo la soberanía interior frente a emociones, deseos y estímulos externos cambiantes. La mente impulsiva busca alivio inmediato, quiere descargar tensión, defenderse, ganar, huir, pero ese alivio dura poco y suele dejar consecuencias. El autodominio, en cambio, sacrifica la gratificación momentánea por estabilidad a largo plazo. Esa elección no es represión, es inteligencia aplicada a la emoción. Pausar antes de reaccionar no significa bloquear lo que sientes, significa reconocerlo sin convertirlo en acción automática. La emoción aparece, la observas, respiras, decides. Ese proceso transforma la experiencia interna. Ya no eres arrastrado por lo que sientes, usas lo que sientes. Sientes como información. El autodominio verdadero se entrena en lo cotidiano, en cómo respondes a la frustración, al cansancio, a la provocación leve. No se construye en grandes discursos, se forja en pequeñas decisiones repetidas. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, fortaleces ese músculo interno. Muchos confunden dominio con rigidez. Creen que dominarse es volverse frío o distante. En realidad es lo opuesto. Es sentir con claridad sin perder el eje. Es poder estar en contacto con la emoción sin que te gobierne. Esa capacidad te vuelve más humano, no menos. Observar tus impulsos es un acto de valentía. Implica mirar deseos que no siempre son nobles, miedos que no siempre son racionales, reacciones que no siempre te representan. Pero al observarlos les quitas poder. Lo que se ve con claridad pierde fuerza. Automática, elegir con conciencia te devuelve dignidad. Ya no dices no pude evitarlo, empiezas a decir elegí. Esa palabra cambia todo, porque donde hay elección hay responsabilidad. Y donde hay responsabilidad asumida, hay poder personal. El autodominio también reduce el arrepentimiento. Muchas culpas nacen de decisiones impulsivas, palabras dichas desde la ira, actos nacidos del miedo, promesas hechas desde la euforia. Cuando introduces la pausa, disminuyes esos errores, no porque seas perfecto, sino porque eres más consciente. Dominarte no significa controlar cada pensamiento, significa no seguirlos todos. Hay ideas que aparecen y se van, si no las alimentas. Hay impulsos que pierden fuerza si no los ejecutas. El autodominio consiste en no convertir cada estímulo en acción. Este dominio interno te vuelve menos manipulable. Quien controla sus reacciones no puede ser fácilmente provocado. No necesita defenderse de todo, no cae en cada trampa emocional. Esa calma estratégica es una forma de libertad profunda. La soberanía interior se siente. Se siente cuando ya no dependes de la reacción del otro para estar en paz. Cuando no necesitas ganar cada discusión, cuando no te justificas constantemente, cuando eliges el silencio porque hablar no suma. Ese silencio no es debilidad, es control. El autodominio verdadero no te aleja de la vida, te permite vivirla con mayor claridad. No te quita intensidad, te da dirección. No te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Cada decisión nace desde un lugar más centrado. Cuando te gobiernas, el mundo pierde capacidad de arrastrarte. Siguen existiendo problemas, estímulos, provocaciones, pero ya no te dominan. Tú decides cómo responder. Y esa decisión consciente, repetida día tras día, construye un carácter firme. Dominarte a ti mismo es el mayor poder, porque nadie puede arrebatártelo. No depende de circunstancias favorables ni de aprobación externa. Vive en ese espacio interno donde eliges antes de reaccionar. Ahí, sin ruido ni espectáculo, recuperas tu soberanía y caminas con una fuerza que no necesita imponerse para ser real. Meditación 13. Lo que te incomoda te revela. Aquello que te molesta no aparece por casualidad. Irritaciones, pequeñas, reacciones desproporcionadas, incomodidades que surgen sin aviso, no son accidentes, son señales. Cada vez que algo te saca de tu centro, se activa un punto interno que aún no está resuelto. La molestia no nace afuera, se despierta adentro. La mente suele señalar al otro para evitar mirarse. Culpa al gesto, a la palabra, a la actitud ajena.
Pero si observas con honestidad, notarás que no todo te molesta igual. Hay cosas que pasan sin dejar huella y otras que te sacuden. Esa diferencia es la clave. Lo que te altera revela dónde aún hay apego, expectativa, miedo o herida abierta. Según el estoicismo, las perturbaciones no provienen de los hechos, sino de los juicios internos. Observar la reacción emocional permite identificar creencias ocultas y entrenar la mente para responder con mayor conciencia y equilibrio. La irritación es un espejo porque refleja una parte tuya que pide atención. Puede ser una inseguridad, reconocida una necesidad de control, una herida antigua, un límite mal definido. Mientras sigas reaccionando sin observar ese patrón, se repetirá con distintas personas y escenarios. Cambia el rostro, no la lección. Usar la molestia como maestro exige pausa. En lugar de reaccionar de inmediato, observas qué exactamente me activó. ¿Qué historia estoy contando en mi mente? ¿Qué expectativa fue tocada? Esa observación no busca justificar al otro, busca entenderte a ti. Y entenderte es el primer paso para dejar de ser gobernado por reacciones automáticas. La mayoría vive reaccionando y luego justificando su reacción. Ese ciclo agota el crecimiento. Ocurre cuando inviertes el orden. Primero observas, luego eliges. Al hacerlo, la molestia pierde fuerza, no porque desaparezca el estímulo, sino porque deja de controlar tu respuesta. Cada irritación es una oportunidad de autoconocimiento acelerado. Te muestra dónde estás rígido, dónde exiges, dónde aún buscas validación. No es cómodo, pero efectivo. El dolor enseña. Lento, la irritación enseña rápido. Si la usas bien, se convierte en una herramienta poderosa. Cuando entiendes que lo que te molesta te revela, dejas de tomarte todo como ataque personal. Empiezas a ver las situaciones como prácticas de paciencia, de desapego, de humildad. No para tolerar todo, sino para responder desde un lugar más consciente. Esto no significa aceptar faltas de respeto ni invalidar límites. Significa distinguir entre lo que realmente requiere acción externa y lo que solo pide trabajo interno. A veces la molestia señala que debes hablar, otras veces señala que debes soltar. La claridad surge cuando no reaccionas de inmediato. La irritación constante suele indicar una expectativa rígida. Esperas que los demás sean distintos, que el mundo se adapte a tu idea de orden. Esa expectativa, cuando no se cumple, genera fricción. Al reconocerla, puedes ajustarla o soltarla. Y al hacerlo, la molestia pierde su combustible. También revela identidad. Aquello con lo que te identificas en exceso se defiende con irritación. Si te defines por tu opinión, cualquier desacuerdo te molesta. Si te defines por tu rol, cualquier cuestionamiento te afecta. Aflojar la identidad reduce la reactividad. Cuando usas la molestia como maestro, el crecimiento se acelera, porque no dependes de condiciones ideales. Aprendes en medio del caos, del roce, del conflicto cotidiano. Cada interacción se vuelve entrenamiento, no para volverte indiferente, sino para volverte consciente. Este enfoque cambia tu relación con las personas difíciles. Ya no son solo obstáculos, son indicadores. No los idealizas ni los demonizas, los usas como espejos. Observas qué despiertan en ti y trabajas ahí. Ese trabajo interno te fortalece más que cualquier circunstancia favorable. Con el tiempo notarás algo importante. Las cosas que antes te molestaban dejan de hacerlo. No porque el mundo cambió, sino porque tú sí. Ese cambio no es superficial, es señal de integración. Has aprendido la lección y el estímulo perdió función. Lo que te molesta te revela porque apunta a lo que aún no dominas. Y eso es una buena noticia. Significa que hay margen de crecimiento. Cada irritación bien observada te acerca a mayor libertad interna. Menos reacción, más elección. Menos desgaste, más claridad. Cuando entiendes esto, la molestia deja de ser enemiga, se convierte en aliada, un aviso temprano de dónde trabajar. Y cuanto antes escuches ese aviso, sin huir ni culpar, más rápido te vuelves dueño de ti mismo. Esa es una de las formas más directas de crecimiento real. Meditación 14. Cuando no esperas nada, eres libre. Gran parte del sufrimiento emocional no nace de lo que ocurre, sino de lo que esperabas que ocurriera. Esperabas que entendieran, que respondieran distinto, que actuaran como tú habrías actuado. Esa expectativa silenciosa crea una deuda imaginaria y cuando no se paga, aparece la decepción. No porque te hayan quitado algo, sino porque habían dado por hecho algo que nunca fue prometido. Cuando crees que alguien te debe atención, gratitud, lealtad o reciprocidad, colocas tu equilibrio en manos ajenas. Te vuelves vulnerable a cada omisión, a cada cambio de actitud,
a cada silencio. Esa vulnerabilidad no es amor, es dependencia emocional. Mientras esperas que otros llenen tus expectativas, renuncias a tu autonomía interna. Según el estoicismo, el sufrimiento surge al exigir a los demás lo que no controlamos. Liberar expectativas externas devuelve dominio emocional y permite actuar con virtud, claridad y autosuficiencia interior frente a conductas ajenas. Nadie te debe nada, porque cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia, necesidad y limitación. Esperar que alguien vea, sienta o responda como tú lo harías es proyectarte en el otro, y esa proyección tarde o temprano se rompe. No porque el otro sea malo, sino porque no es. Tú, pero ya no exigiendo. Sigues eligiendo, pero no reclamando. Das porque nace de ti, no porque esperas retorno. Esa diferencia cambia por completo la experiencia de relacionarte con el mundo. La decepción es una señal clara. Hubo expectativa. Cada vez que te sientes defraudado, puedes rastrear qué creíste que debía pasar. No para culparte, sino para entenderte. Al observar esa expectativa, recuperas poder. Ya no te preguntas por qué el otro falló, sino por qué tú entregaste tu paz a una suposición. Cuando aceptas que nadie te debe nada, también dejas de cargar con la obligación de cumplir expectativas ajenas. Te liberas del peso de agradar, de justificarte, de demostrar constantemente. Empiezas a actuar desde coherencia, no desde miedo a decepcionar. Esa coherencia fortalece tu carácter. Muchas relaciones se vuelven tóxicas no por maldad, sino por expectativas no dichas. Esperar sin comunicar, dar sin límites. Sacrificarse esperando reconocimiento. Cuando este no llega, aparece el resentimiento. Y el resentimiento es una factura emocional que nadie pidió. Soltarla es un acto de autocuidado. La autonomía emocional nace cuando entiendes que lo que das es elección, no inversión. No das esperando devolución, das porque está alineado contigo. Si el otro responde, agradeces, si no, no te quiebras. Esa postura no te empobrece emocionalmente, te estabiliza. Aceptar que nadie te debe nada también reduce el enojo. Muchas iras son reclamos encubiertos. Deberías haber hecho. Tendrías que haber estado. Me fallaste. Al soltar el debería, el enojo pierde sustento. Lo que queda es la realidad, sin adornos ni exigencias. Esto no significa tolerar faltas de respeto ni renunciar a límites. Significa no confundir límites con expectativas. Un límite protege tu dignidad, una expectativa exige al otro. Cuando alguien cruza un límite, actúas. Cuando alguien no cumple una expectativa, observas y ajustas. Esa distinción evita mucho desgaste. La libertad emocional no consiste en que todos actúen bien contigo. Consiste en no depender de que lo hagan para estar en paz. Cuando comprendes esto, el mundo deja de decepcionarte tanto. No porque mejore, sino porque ya no le pides que sea distinto para tú estar bien. Al soltar la idea de deuda, también sueltas la necesidad de compensación. No necesitas que se disculpen para sanar. No necesitas que reconozcan para avanzar. No necesitas que entiendan para soltar. Recuperas el control de tu proceso interno. Esta comprensión cambia la forma en que miras el pasado. Muchas heridas pierden peso cuando aceptas que el otro no te debía lo que esperabas. No justificas lo ocurrido. Lo reubicas. Deja de ser traición y se convierte en diferencia. Deja de ser deuda y se convierte en límite aprendido. Cuando nadie te debe nada, todo lo que llega se siente como regalo. La presencia se aprecia. El gesto se valora. El compromiso se honra. Ya no das por hecho y al no dar por hecho, disfrutas más. Soltar expectativas no te... Sensibilidad te devuelve soberanía. Ya no mendigas lo que puedes darte. Ya no reclamas lo que puedes elegir. Caminas más ligero porque no arrastras facturas emocionales invisibles. Y en esa ligereza recuperas una paz que no depende de nadie más. Meditación, Kings. El fracaso es un maestro silencioso. El fracaso duele porque toca el orgullo, no porque destruya tu valor. Cuando algo no sale como esperabas, la mente se apresura a emitir un veredicto personal. No soy suficiente, no sirvo, esto me define. Pero esa interpretación es apresurada y falsa. El fracaso no habla de quién eres, habla de qué no funcionó. Confundir ambas cosas es lo que convierte una experiencia útil en una herida innecesaria. Fracasar es recibir datos en bruto, información clara, directa, sin adornos. Te muestra qué estrategia fue débil, qué suposición era incorrecta. ¿Qué habilidad necesita entrenamiento? Si eliminas la carga emocional excesiva, el mensaje se vuelve evidente.
El error señala el punto exacto donde debes ajustar e ignorarlo por vergüenza. Es desperdiciar una guía valiosa. Según el estoicismo, el fracaso no es un mal, sino un evento neutro que, bien interpretado, fortalece la razón, afina el juicio y permite corregir acciones sin comprometer la dignidad ni el carácter. La mayoría teme fracasar porque lo asocia con identidad. Cree que errar es caer de estatus, perder respeto, quedar expuesto. Pero el verdadero deterioro ocurre cuando evitas intentar por miedo a fallar. Ahí no hay información, solo estancamiento. El error, en cambio, siempre enseña algo. Si estás dispuesto a observar sin autoataque, usar el fracaso como guía requiere una pausa honesta. ¿Y qué exactamente no funcionó? ¿Fue la preparación? ¿El tiempo? ¿La ejecución? ¿La expectativa? Separar el hecho de la interpretación cambia la experiencia. El hecho es concreto, la interpretación suele ser exagerada. Cuando trabajas con hechos, mejoras. Cuando te castigas con interpretaciones, te paralizas. El fracaso también revela carácter, no por el resultado, sino por la respuesta. Hay quien se endurece, se justifica o culpa, y hay quien analiza, ajusta y continúa. Esa segunda respuesta construye excelencia, no espectacular, sino sostenida. La excelencia no nace de acertar siempre, nace de corregir rápido cada error. Reduce el margen de ignorancia, te acerca a lo que sí funciona, te obliga a refinar procesos, a abandonar atajos, a fortalecer fundamentos. Por eso quienes avanzan de verdad han fracasado más veces que quienes solo observan. No porque sean imprudentes, sino porque están dispuestos a aprender en movimiento. Fracasar no te quita valor, la falta de aprendizaje sí. Cuando extraes la lección, el fracaso pierde carga emocional y gana utilidad. Se vuelve una referencia, no una condena. Ya no te persigue, te orienta. Esa transformación ocurre cuando decides tratar el error como mentor y no como enemigo. También es importante entender que no todo fracaso indica incapacidad, a veces indica desalineación. Intentabas algo que no correspondía a tu etapa, a tus valores o a tus habilidades actuales. Reconocer eso es sabiduría. No renuncia. Ajustar dirección también es progreso. La excelencia no es ausencia de errores, es calidad de respuesta. Quien mejora continuamente no se define por resultados aislados, se define por su capacidad de adaptación. Cada ajuste consciente es una victoria silenciosa. No se aplaude, pero se acumula, y esa acumulación construye maestría. El fracaso también, depura. Expectativas irreales te muestra que el camino es más largo que el proceso. Exige paciencia, que el crecimiento no es lineal. Esa comprensión reduce la frustración futura. Ya no esperas perfección inmediata, esperas progreso real. Hay una diferencia clave entre fallar y rendirse. Fallar es un evento, rendirse es una decisión. Mientras sigas aprendiendo, no has perdido. Incluso los intentos que no llegan al resultado deseado fortalecen criterio, resistencia y enfoque. Esos atributos no se adquieren sin todo. Fricción. Cuando miras tu historia con honestidad, notarás que los momentos que más te formaron no fueron los triunfos fáciles, fueron los tropiezos que te obligaron a replantear, a madurar, a afinar. Esos momentos, aunque incómodos, te acercaron a una versión más capaz de ti. Usar el fracaso como guía te devuelve poder, porque te coloca en rol activo. No eres víctima del error, eres aprendiz del proceso. Esa postura cambia la energía con la que avanzas. Menos miedo, más criterio, menos dramatismo, más precisión. Fracasar no te define, te instruye. Cada error es un mensaje cifrado que pide ser leído con calma. Cuando lo haces, el fracaso deja de ser obstáculo y se convierte en mapa. Y seguir un mapa, incluso después de haberte equivocado, es una de las formas más sólidas de acercarte a la excelencia. Real meditación. 16. Sé suficiente sin depender de nadie. El estrés no aparece de golpe, se acumula. Se forma cuando la mente insiste en que la realidad debería ser distinta. Cuando luchas contra lo que ya está ocurriendo, cuando empujas mentalmente contra hechos consumados. Tu cuerpo entra en tensión, no porque la situación sea insoportable, sino porque estás en guerra con ella. Esa guerra interna es silenciosa, pero constante, y desgasta más que el problema original. La mente estresada no descansa porque no acepta, repite escenarios, discute con el pasado, intenta controlar el futuro. Todo ese esfuerzo no cambia los hechos, solo endurece la experiencia. El estrés no es señal de demasiada responsabilidad, es señal de demasiada resistencia. Resistirte no te protege, te agota. Según el estoicismo, el sufrimiento surge al rechazar lo inevitable.
Aceptar la realidad con juicio claro disuelve la tensión mental, fortalece la razón y permite actuar con serenidad ante cualquier circunstancia. Aceptar no es rendirse, es dejar de gastar energía en negar lo que ya es. Cuando aceptas, la mente se aquieta lo suficiente como para ver opciones. Mientras resistes, solo ves. Amenaza la aceptación. Abre espacio interno. En ese espacio aparece claridad, y con claridad, acción efectiva. Muchos confunden aceptación con pasividad porque temen perder control. Pero la verdadera pérdida de control ocurre cuando reaccionas desde la tensión, el cuerpo rígido, la mente saturada, las decisiones impulsivas. Aceptar primero te devuelve control, porque te permite responder en lugar de reaccionar. No eliges lo que ocurre, eliges cómo te relacionas con ello. El estrés también nace de expectativas rígidas. Esperas que las personas actúen de cierta manera, que los planes salgan según lo previsto, que el esfuerzo tenga recompensa inmediata. Cuando la realidad no cumple esas expectativas, aparece la fricción. Esa fricción no está en los hechos, está en la exigencia. Soltar la exigencia. Soltar la exigencia reduce la carga. Aceptar la realidad no significa aprobarla ni justificarla, significa reconocerla sin adornos. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que no ocurrió, no ocurrió. A partir de ahí puedes decidir qué hacer. Antes de eso solo estás discutiendo con la vida, y la vida no debate. Cuando dejas de resistir, el cuerpo responde. La respiración se hace más profunda, los músculos se relajan, la mente deja de correr. No porque el problema desapareció, sino porque la lucha interna terminó. Esa diferencia cambia por completo la experiencia. El mismo hecho se vuelve más manejable cuando no lo empujas. El estrés crónico suele indicar una incapacidad para soltar. Soltar una idea, un plan, una identidad, una necesidad de control. Mientras más te aferras, más tensión generas. La aceptación te enseña a soltar sin colapsar, a dejar ir sin sentir que pierdes todo. Aceptar también implica reconocer límites. Hay cosas que no dependen de ti. Insistir en controlarlas produce ansiedad. Cuando reconoces el límite, recuperas energía para lo que sí puedes hacer. Esa redistribución de energía reduce el estrés de forma inmediata. La mente clara no nace de pensar más, nace de resistir menos cada vez que dices internamente esto es lo que hay. Algo se ordena, no resignación, sino alineación. Alinearte con la realidad te coloca en el mismo flujo que ella. Dejar de nadar contra la corriente no te lleva hacia atrás, te permite avanzar con menos esfuerzo. Aceptar la realidad también reduce el miedo. El miedo se alimenta de escenarios imaginarios. Cuando vuelves al hecho presente, el miedo pierde sustento. Te ocupas de lo concreto, no de lo hipotético. Esa focalización devuelve estabilidad. La aceptación no elimina el desafío, elimina la carga innecesaria. Sigues teniendo que actuar, decidir, resolver, pero lo haces desde un estado más sobrio, menos ruido interno, más criterio, menos urgencia, más precisión. Cuando comprendes que el estrés nace de resistir, empiezas a usar la aceptación como herramienta. No esperas a estar tranquilo para aceptar, aceptas para tranquilizarte. Esa inversión cambia todo. La calma deja de ser un premio futuro y se convierte en un recurso presente, aceptar la realidad tal como es. No te debilita, te fortalece, te permite ver sin distorsión, decidir sin pánico y actuar sin desgaste innecesario. La mente clara no pelea con los hechos, trabaja con ellos. Y cuando trabajas con la realidad en lugar de contra ella, la tensión se disuelve y el camino se vuelve más transitable, incluso cuando no es fácil. Meditación 17. Deja de resistir y la calma llega. El estrés no aparece de golpe, se acumula. Se forma cuando la mente insiste en que la realidad debería ser distinta. Cuando luchas contra lo que ya está ocurriendo, cuando empujas mentalmente contra hechos consumados, tu cuerpo entra en tensión. No porque la situación sea insoportable, sino porque estás en guerra con ella. Esa guerra interna es silenciosa pero constante y desgasta más que el problema original. La mente estresada no descansa, porque no acepta repite escenarios. Discute con el pasado, intenta controlar el futuro. Todo ese esfuerzo no cambia lo hecho, solo endurece la experiencia. El estrés no es señal de demasiada responsabilidad, es señal de demasiada resistencia. Resistirte no te protege, te agota. Según el estoicismo, el sufrimiento surge al rechazar lo inevitable. Aceptar la realidad con juicio claro disuelve la tensión mental, fortalece la razón y permite actuar con serenidad ante cualquier circunstancia.
Aceptar no es rendirse, es dejar de gastar energía en negar lo que ya es. Cuando aceptas, la mente se aquieta lo suficiente como para ver opciones. Mientras resistes, solo ves amenaza. La aceptación abre espacio interno. En ese espacio aparece claridad, y con claridad, acción efectiva. Muchos confunden aceptación con pasividad porque temen perder control, pero la verdadera pérdida de control ocurre cuando reaccionas desde la tensión. El cuerpo rígido, la mente saturada, las decisiones impulsivas. Aceptar primero te devuelve control porque te permite responder en lugar de reaccionar. No eliges lo que ocurre, eliges cómo te relacionas con ello. El estrés también nace de expectativas rígidas. Esperas que las personas actúen de cierta manera, que los planes salgan según lo previsto, que el esfuerzo tenga recompensa inmediata. Cuando la realidad no cumple esas expectativas, aparece la fricción. Esa fricción no está en los hechos, está en la exigencia. Soltar la exigencia reduce la carga. Aceptar la realidad no significa aprobarla ni justificarla, significa reconocerla sin adornos. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que no ocurrió, no ocurrió. A partir de ahí puedes decidir qué hacer. Antes de eso solo estás discutiendo con la vida, y la vida no debate. Cuando dejas de resistir, el cuerpo responde. La respiración se hace más profunda, los músculos se relajan, la mente deja de correr. No porque el problema desapareció, sino porque la lucha interna terminó. Esa diferencia cambia por completo la experiencia. El mismo hecho se vuelve más manejable cuando no lo empujas. El estrés crónico suele indicar una incapacidad para soltar. Soltar una idea, un plan, una identidad, una necesidad de control. Mientras más te aferras, más tensión generas. La aceptación te enseña a soltar sin colapsar, a dejar ir sin sentir que pierdes todo. Aceptar también implica reconocer límites. Hay cosas que no dependen de ti. Insistir en controlarlas produce ansiedad. Cuando reconoces el límite, recuperas energía para lo que sí puedes hacer. Esa redistribución de energía reduce el estrés de forma inmediata. La mente clara no nace de pensar más, nace de resistir menos. Cada vez que dices internamente, esto es lo que hay, algo se ordena. No resignación, sino alineación. Alinearte con la realidad te coloca en el mismo flujo que ella. Dejar de nadar contra la corriente no te lleva hacia atrás, te permite avanzar con menos esfuerzo. Aceptar la realidad también reduce el miedo. El miedo se alimenta de escenarios imaginarios. Cuando vuelves al hecho presente, el miedo pierde sustento. Te ocupas de lo concreto, no de lo hipotético. Esa focalización devuelve estabilidad. La aceptación no elimina el desafío, elimina la carga innecesaria. Sigues teniendo que actuar, decidir, resolver, pero lo haces desde un estado más sobrio, menos ruido interno, más criterio, menos urgencia, más precisión. Cuando comprendes que el estrés nace de resistir, empiezas a usar la aceptación como herramienta. No esperas a estar tranquilo para aceptar, aceptas para tranquilizarte. Esa inversión cambia todo. La calma deja de ser un premio futuro y se convierte en un recurso presente. Aceptar la realidad tal como es no te debilita, te fortalece, te permite ver sin distorsión, decidir sin pánico y actuar sin desgaste innecesario. La mente clara no pelea con los hechos, trabaja con ellos. Y cuando trabajas con la realidad, en lugar de contra ella, la tensión se disuelve y el camino se vuelve más transitable, incluso cuando no es fácil. Meditación 18. Nadie vive tu vida por ti. Cuando dejas de culpar a otros, algo se ordena. Dentro de energía que antes gastabas justificándote regresa como claridad. Comprendes que nadie vendrá a rescatarte, y esa verdad, lejos de oprimirte, te devuelve poder. Porque si tu vida depende de tus elecciones, también depende de tu capacidad de responder con firmeza, incluso cuando las circunstancias parecen injustas o confusas, y mantienes el rumbo sin negociar tu dignidad. Asumir responsabilidad absoluta no significa castigarte por todo lo que ocurre. Significa dejar de reaccionar como víctima y empezar a actuar como autor. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que sostienes, cada acción que repites va moldeando el carácter con el que enfrentas la vida. Ese carácter es tu verdadero territorio y nadie más puede gobernarlo si tú no lo permites. Con disciplina, presencia, coherencia, paciencia y compromiso diario sostenido, muchas personas esperan que el mundo cambie para sentirse en paz. Esa espera las encadena. La paz aparece cuando decides cómo interpretar lo que sucede sin exigir resultados externos. Puedes perder, equivocarte o ser rechazado y aún así mantener integridad.
La responsabilidad interior te permite caminar erguido porque sabes que tu respuesta siempre te pertenece. En silencio, con calma, constancia, autocontrol, enfoque, respeto propio frente a cualquier presión externa persistente. Cuando aceptas que no controlas los eventos, pero sí tu actitud, dejas de discutir con la realidad, la resistencia se transforma en aprendizaje. Cada obstáculo se vuelve un espejo que revela hábitos mentales, reacciones automáticas y creencias ocultas. Asumir responsabilidades, observarte sin excusas y elegir mejor, una y otra vez, incluso cuando nadie aplaude y el camino exige madurez, paciencia, coraje, sobriedad, perseverancia diaria, consciente ante pruebas constantes internas. Responsabilidad absoluta es dejar de esperar permiso para cambiar. Es reconocer que cada día entrenas tu mente, quieras o no. Si no eliges, repites. Si no observas, reaccionas. Tomar control interno. No es dureza, es honestidad contigo mismo. Aceptas errores, corriges rumbo y sigues, sin dramatizar ni abandonar tu propósito. Esa práctica constante construye confianza, estabilidad emocional y respeto silencioso duradero que fortalece decisiones futuras. Bajo presión consciente y firme, al asumir tu parte en todo, abandonas la queja como identidad. La mente se vuelve más sobria, menos ruidosa. Comprendes que sufrir por lo incontrolable es opcional, pero responder con virtud es elección. Esa elección repetida te vuelve confiable para ti, y esa confianza calma el sistema nervioso y ordena tus prioridades. Desde dentro, sin depender de aprobación externa ni circunstancias favorables que suelen cambiar sin previo aviso alguno, inesperado, el compromiso contigo se mide en momentos pequeños. Cuando eliges responder con templanza, aunque nadie mire, refuerzas tu identidad. No se trata de controlarlo todo, sino de gobernarte. Esa gobernanza interior reduce el miedo porque sabes que pase lo que pase, tendrás criterio para sostenerte con serenidad. Límites claros, valores firmes y acción responsable constante. Diaria. Ante crisis, pérdidas, cambios, silencios y desafíos imprevistos que ponen a prueba carácter personal. Cuando responsabilizas tu actitud, el pasado pierde poder. Deja de ser excusa y se vuelve maestro. Integras lo vivido sin rencor ni nostalgia excesiva. La mirada se vuelve presente, práctica enfocada. Desde ahí cada decisión suma, no porque garantice éxito, sino porque fortalece coherencia entre lo que piensas, dices y haces. De forma consistente, incluso bajo presión emocional prolongada que antes desestabilizaba tus reacciones habituales y nublaba juicio interno propio. Según el estoicismo, la libertad nace cuando asumes plena responsabilidad interior. Aceptas límites externos, gobiernas tus juicios. Eliges respuestas conscientes y conviertes cada circunstancia en terreno de aprendizaje voluntario. Constante la libertad que buscas no llega al controlar todo, sino al responder mejor. Ahí nace la calma. Firme asume tu vida sin excusas. Decide hoy sostener tu actitud. Hazte cargo y camina con la tranquilidad de quien se gobierna, incluso cuando el mundo se mueve sin pedir permiso. Con dignidad, constancia, valentía, silenciosa y presencia consciente diaria. Frente a incertidumbre, meditación 19. Domina tu mente y cambia tu destino. La mente no se cansa de hablar, incluso cuando tú ya estás agotado. Pensamientos que se repiten, imágenes que vuelven, diálogos internos que no conducen a nada. Si no los observas te arrastran y sin darte cuenta empiezas a vivir más dentro de tu cabeza que en la realidad. Ahí nace la sensación de encierro, no por lo que ocurre afuera, sino por lo que no se detiene adentro. Un pensamiento no es un hecho, pero cuando no lo cuestionas, actúa como si lo fuera. La mente tiene la capacidad de fabricar escenarios, anticipar catástrofes y revivir errores, pasados con una intensidad que el cuerpo no distingue de lo real. Por eso el sufrimiento se prolonga, no porque la situación siga ocurriendo, sino porque el pensamiento sigue activo, reclamando atención, energía y emoción una y otra vez. Dominar tus pensamientos no significa callar la mente por la fuerza, significa dejar de obedecerla ciegamente, observar lo que aparece sin reaccionar de inmediato. Preguntarte si ese pensamiento aporta claridad o solo ruido, si te impulsa a actuar con virtud o te empuja a la ansiedad. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde recuperas libertad. Cuando no eliges tus pensamientos, ellos eligen por ti, determinan tu estado emocional, tu tono, tu forma de hablar y hasta tu postura corporal. Una mente entrenada detecta cuando un pensamiento nace del miedo, del orgullo herido o de la costumbre, y al detectarlo pierde poder. No desaparece, pero deja de gobernar.
La mayoría de las personas cree que pensar mucho es sinónimo de inteligencia, pero pensar sin control es desgaste. Hay pensamientos que no buscan solución, solo repetición. Insisten, se disfrazan de preocupación pero no conducen a acción. Aprender a soltar esos ciclos mentales es una forma profunda de autocuidado y disciplina interior. Observar no es reprimir, es permitir que el pensamiento pase sin instalarse. Cuando lo haces, notas que muchos pierden fuerza por sí solos. La mente aprende que no todo pensamiento merece respuesta, y esa selección consciente empieza a cambiar tu experiencia diaria. Menos tensión, menos anticipación inútil, más presencia en lo que realmente está ocurriendo. Elegir pensamientos es entrenar criterio interno. No se trata de pensar positivo todo el tiempo, sino de pensar con verdad y utilidad. Un pensamiento útil te orienta, uno inútil te consume. Cuando haces esa distinción, tu energía deja de dispersarse, tu atención se vuelve más estable y esa estabilidad se siente como calma. La prisión mental no tiene barrotes visibles, está hecha de ideas no cuestionadas, de historias repetidas sobre quién eres, qué te hicieron y qué podría pasar al dominarlas. No cambias el mundo de inmediato, pero cambias la forma en que lo habitas, y eso transforma cualquier experiencia, incluso las difíciles. El dominio mental se construye en lo cotidiano, en cómo interpretas un silencio, una demora, una palabra ajena. Ahí decides si alimentas el pensamiento o lo observas pasar. Esa decisión constante fortalece tu carácter. No te vuelve indiferente, te vuelve sobrio, capaz de sentir sin perderte en la emoción. Según el estoicismo, la libertad interior surge al observar los pensamientos, cuestionar los juicios automáticos, elegir respuestas conscientes y no permitir que la mente gobierne sin supervisión racional constante. Cuando empiezas a dominar tus pensamientos, el ruido baja, no porque la vida sea más simple, sino porque tu mente deja de amplificarlo todo. Recuperas espacio interno, respiras distinto, actúas con más claridad. Y esa claridad se refleja en tus decisiones, en tus relaciones y en la manera silenciosa en que te sostienes ante cualquier circunstancia. No necesitas controlar todo lo que piensas, solo necesitas dejar de ser controlado por ello. Observa, cuestiona, elige. Esa práctica repetida cada día convierte la mente de prisión en herramienta, y una herramienta bien usada siempre trabaja a tu favor. Meditación. 20. Avanza incluso con miedo. El miedo aparece antes de cada paso importante. No avisa, no pregunta, no negocia. Simplemente surge cuando estás a punto de crecer. Muchos creen que el valiente es quien no siente miedo, pero eso es un mito que paraliza. El miedo no es señal de debilidad, es señal de que estás frente a algo que importa. Lo que define tu vida no es su presencia, sino lo que haces cuando lo sientes. El miedo busca protegerte, pero no distingue entre peligro real y cambio necesario. Reacciona igual ante una amenaza que ante una oportunidad. Por eso, si lo obedeces, sin cuestionarlo terminas encerrado en lo conocido. El coraje nace cuando entiendes que no necesitas eliminar el miedo para avanzar. Necesitas caminar con él, sin permitirle decidir por ti. Cada vez que retrocedes por temor, refuerza su autoridad. La mente aprende que el miedo manda, pero cada vez que avanzas a pesar de él, algo interno se reordena. No desaparece el miedo, pero pierde dominio. Tu sistema interno registra que puedes sostener la incomodidad sin romperte, sin huir, sin traicionarte. El valor no es un impulso irracional, es una decisión consciente tomada con el cuerpo tenso y la mente dudando. Es actuar aun cuando no tienes garantías. Es elegir el movimiento correcto aunque el corazón vaya acelerado. Esa elección construye carácter porque te demuestra que no dependes de sentirte seguro para actuar con dignidad. El miedo exagera consecuencias y minimiza capacidades. Te muestra todo lo que podrías perder y oculta todo lo que podrías ganar. Cuando lo observas sin fusionarte con él, empiezas a ver con más claridad. Te das cuenta de que muchas veces el precio de no actuar es mayor que el de avanzar, y esa comprensión cambia tu relación con el riesgo. Avanzar con miedo no te vuelve imprudente, te vuelve honesto. Reconoces tu fragilidad y aún así sigues. Esa honestidad fortalece el espíritu porque deja de fingir invulnerabilidad. El coraje real no grita, no presume, se manifiesta en acciones pequeñas, repetidas, silenciosas, hechas a pesar de la incomodidad interna cada vez que atraviesas el miedo. Tu mundo se expande, no necesariamente hacia afuera, sino hacia adentro. Ganas respeto propio, confianza serena.
La certeza de que puedes sostenerte incluso cuando las emociones no acompañan. Esa certeza se acumula y se convierte en estabilidad emocional. Frente a futuras dificultades, el miedo no se vence pensando, más se transforma actuando mejor. El pensamiento puede preparar, pero es la acción la que reeduca la mente. Cuando actúas con miedo, el cerebro aprende que la amenaza no era fatal, que sobreviviste, que creciste. Y en ese aprendizaje se debilita la prisión interna que antes te detenía. El coraje también implica aceptar posibles errores. Avanzar no garantiza resultados perfectos, garantiza aprendizaje. Y quien entiende eso, deja de postergar la vida, esperando el momento ideal. No hay momentos sin miedo. Hay decisiones que se toman con el presente, y esas decisiones marcan la diferencia entre estancamiento y evolución. Según el estoicismo, el valor consiste en aceptar el miedo como sensación natural, gobernar el juicio que lo acompaña y actuar conforme a la razón y la virtud, no conforme a la emoción inmediata. Cuando eliges avanzar con miedo, algo profundo cambia. Dejas de medir tu vida por la ausencia de temor y empiezas a medirla por la coherencia con tus valores. Esa coherencia te da una calma firme, distinta a la tranquilidad pasiva. Es la calma de quien sabe que puede enfrentar lo que venga. No esperes a sentirte listo. La preparación total no existe. El miedo siempre estará antes del paso correcto. Atraviésalo. Da el paso. Hazlo temblando si es necesario, pero hazlo. Porque cada acto de coraje vivido con miedo fortalece tu espíritu y te recuerda que la vida se expande hacia donde te atreves a caminar. Meditación 21. Responder con sabiduría es poder. La mayoría de las personas vive reaccionando. Un comentario, un gesto, un silencio, y el cuerpo responde antes de que la mente comprenda. Esa respuesta automática parece natural, pero no es. Libertad es hábito. Reaccionar es moverse empujado. Responder es elegir dirección. Esa diferencia casi imperceptible define la calidad de tus decisiones y la estabilidad de tu vida. Cuando reaccionas, entregas el control. El estímulo manda, la emoción dirige el impulso, decide. Después llega el arrepentimiento, la explicación, la culpa. No porque seas débil, sino porque no hubo pausa. La pausa es el punto de inflexión donde recuperan soberanía. Sin pausa no hay elección. Según el estoicismo, la libertad interior surge al reconocer el espacio entre estímulo y respuesta, entrenar el juicio racional y elegir conscientemente la acción, evitando que las emociones automáticas gobiernen la conducta. Ese espacio siempre existe, aunque sea breve, no aparece, solo se cultiva. Es el instante en el que sientes el impulso y decides no obedecerlo de inmediato. Respirar, observar, nombrar lo que ocurre dentro. Ese acto sencillo corta la inercia. No elimina la emoción, la ordena reaccionar. Te hace predecible. Cualquiera que conozca tus botones puede presionarlos, responder. Te vuelve impredecible no por estrategia, sino porque no sigues un patrón automático. La calma consciente desconcierta al estímulo, no porque te escondas, sino porque no te dejas arrastrar. Habitar el espacio implica aceptar la incomodidad del no actuar de inmediato. El impulso quiere descarga rápida, la respuesta consciente exige tolerar tensión. Unos segundos más esa tolerancia es fortaleza. En esos segundos se decide si repites un patrón o construyes carácter. Responder no es callar siempre, ni ceder. A veces la respuesta es firme, clara, directa. La diferencia está en el origen. No nace del enojo, nace del criterio. No nace del miedo, nace de la intención. Por eso la respuesta consciente suele ser más breve, más precisa y más efectiva. Cuando aprendes a responder, tu energía deja de dispersarse. No gastas fuerza en discusiones inútiles, en defensas innecesarias, en explicaciones impulsivas. Esa energía se conserva y se dirige a lo esencial. La mente se aclara porque no está saturada de reacciones acumuladas. El hábito de reaccionar se construyó durante años. No se desarma con una decisión, sino con práctica. Cada vez que eliges pausar, aunque sea un poco, debilitas el patrón antiguo y fortaleces uno nuevo. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Responder también cambia la forma en que te relacionas. Contigo dejas de reprocharte por lo que dijiste o hiciste sin pensar. La culpa disminuye porque la coherencia aumenta. Sabes que incluso si te equivocas, fue una elección consciente, no un arrastre emocional. El espacio entre estímulo y respuesta es donde vive la dignidad. Ahí decides no decir lo que sabes que no suma. Ahí decides no actuar desde la herida. Ahí eliges proteger tu paz antes que tu ego. Esa elección no se aplaude, pero se siente. Responder te devuelve tiempo.
tiempo mental, tiempo emocional. No todo requiere respuesta inmediata. Muchas cosas se resuelven solas si no las empujas. La urgencia es una ilusión del impulso. La claridad necesita calma. Cuando respondes, escuchas mejor. No preparas la defensa mientras el otro habla. Comprendes más. Esa comprensión no siempre cambia al otro, pero siempre te cambia a ti. Te vuelve más estable, más centrado, menos reactivo. El mundo está lleno de estímulos diseñados para provocar reacción. Opiniones críticas, comparaciones. Sí, reaccionas a todo. Vives agotado. Si eliges responder filtros, no todo entra. No todo merece espacio. Ese filtro es autocuidado. Habitar el espacio no te vuelve lento, te vuelve preciso. No pierdes oportunidades, evitas errores. No apagas la emoción, la usas como señal. La emoción informa la razón. Decide. Ese equilibrio es sabiduría práctica. Cada día te ofrece decenas de oportunidades para elegir entre reaccionar o responder. No necesitas grandes escenarios, basta una conversación, un mensaje, un pensamiento. Ahí se entrena el dominio interno. Responder, no reaccionar, es una práctica silenciosa. No cambia el mundo de inmediato, pero te cambia a ti de forma profunda. Y cuando tú cambias la forma de responder, el mundo pierde poder sobre ti. Ese es el verdadero control. No dominar lo externo, sino habitar ese espacio interno donde eliges con conciencia quién decides ser. Meditación 22. Recordar que todo pasa trae paz. Nada de lo que sientes ahora es definitivo. Aunque la mente insista en hacerlo eterno, el dolor parece interminable cuando estás dentro de él, y la alegría parece frágil cuando intentas retenerla. Esa ilusión de permanencia es la que desestabiliza. Cuando crees que el estado actual define tu vida completa, pierdes perspectiva. Recordar que todo pasa devuelve equilibrio inmediato. La mente sufre más por la duración imaginada que por la intensidad real. Anticipa un dolor infinito o se aferra a una alegría como si pudiera congelarla. Ambas cosas generan tensión. La realidad es más sobria. Las emociones aparecen, se mueven y se disuelven. No se quedan, no te pertenecen. Resistirte a ese flujo es lo que crea sufrimiento innecesario. Según el estoicismo, recordar la temporalidad de todo libera del apego, modera la euforia y el dolor y entrena una mente ecuánime capaz de atravesar cambios con serenidad, consciente, plena. Cuando recuerdas que todo es temporal, el dolor pierde dramatismo. No porque desaparezca, sino porque ya no lo interpretas como sentencia. Puedes sostenerlo. Sabiendo que cambiará, esa certeza no elimina la dificultad, pero evita la desesperación. No te preguntas cuándo terminará. Confías en que lo hará. La alegría también se transforma. Con esta comprensión, en lugar de aferrarte, la habitas, sabes que no durará para siempre, y por eso la disfrutas con presencia. No la cargas con miedo a perderla. No la conviertes en obligación, simplemente la vives. Esa forma de disfrutar es más profunda y más limpia. El apego nace cuando olvidas la temporalidad, cuando crees que algo debe quedarse igual para que tú estés bien. Esa exigencia te vuelve ansioso, en la alegría y rígido en el dolor. Recordar que todo cambia suaviza ambas experiencias. Te permite fluir sin romperte. Nada externo es estable, las relaciones cambian, las circunstancias giran, el cuerpo envejece, las ideas se transforman. Pretender que algo se mantenga intacto es pedirle a la vida que se contradiga. Cuando aceptas el movimiento, dejas de luchar contra él y esa rendición consciente no es debilidad, es inteligencia. Recordar la temporalidad también reduce el miedo. El miedo se alimenta de la idea de que algo malo será permanente. Cuando ves que incluso lo difícil pasa, el miedo pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de dominar. Se vuelve manejable. Esta comprensión te vuelve más paciente contigo. No te condenas por estados transitorios, no te defines por un momento bajo, no te exiges permanecer siempre arriba. Entiendes que estás atravesando, no quedándote. Esa paciencia interna reduce la autoexigencia y el juicio constante. Todo es temporal. También significa que las oportunidades llegan y se van. Estar presente importa. No posponer la vida esperando condiciones ideales, no retrasar gestos, palabras, decisiones por creer que habrá tiempo ilimitado. La impermanencia despierta urgencia. Consciente, no ansiedad. Cuando integras esta idea, reaccionas menos. Sabes que una discusión no define una relación, que un error no. Define una vida que una victoria. No define tu valor. Esa perspectiva amplia evita respuestas exageradas. Te vuelves más sobrio en el juicio. La mente ecuánime no es indiferente,
es equilibrada. Siente sin aferrarse, sufre sin hundirse. Esa ecuanimidad se entrena recordando la temporalidad. En cada experiencia intensa, no como consuelo vacío, sino como verdad práctica. Incluso tú estás cambiando. No eres el mismo que ayer, no serás el mismo mañana. Aceptar tu propia impermanencia te libera de identidades rígidas. Te permite crecer sin traicionarte. Dejar atrás versiones que ya no encajan, sin culpa. Cuando algo termina, duele, pero el dolor se suaviza cuando entiendes que los ciclos existen para permitir otros nuevos. Aferrarte al pasado prolonga el sufrimiento. Aceptar el cierre abre espacio. Ese espacio es fértil. Recordar que todo es temporal no te vuelve frío, te vuelve sabio. Sabio para disfrutar sin posesión, sabio para sufrir sin desesperación, sabio para vivir con menos peso. Emocional. No necesitas que nada sea eterno para que tenga sentido cada vez que te encuentres atrapado en una emoción intensa. Recuérdalo, esto también pasará. No como frase vacía, sino como ley natural. La vida se mueve. Tú puedes moverte con ella o resistirte. Una opción desgasta a la otra. Equilibra. Cuando vives con esta conciencia, el presente se vuelve más valioso, no por miedo a perderlo, sino por claridad. Estás aquí, ahora. Eso basta. Y mientras dure, lo habitas con atención. Cuando cambie, te adaptas. Todo es temporal. Recordarlo no quita profundidad a la vida. Se la doña, porque cuando sabes que nada dura para siempre, aprendes a vivir con más verdad, menos apego y una calma que no depende de que las cosas se queden como están. Si esta meditación tocó algo dentro de ti, deja que tu compromiso también se exprese. Escribe en los comentarios: esta noche empiezo mi cambio. Hazlo como una afirmación final antes de dormir, como un recordatorio de que el descanso también es disciplina y que cada silencio que eliges te acerca a tu mejor versión.